Hola, buenos días. Mi nombre es Elena Pizarro y esto es El Debate de Tulio. Hoy tenemos como colaboradores a Paloma Ruiz. Hola, Selena. Yago Sánchez. Buenos días, Elena. Marta González. Buenos días. Y Pablo Portela. Hola. Abordaremos como tema de debate la Ley del Menor, Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Esta ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. Bien, en primer lugar, empezaremos con esta pregunta. ¿Qué lleva a un joven a cometer un delito? Empezamos por turnos. Paloma. Pues yo creo que lo que lleva a un joven a delinquir es sobre todo el ambiente familiar y el ambiente social en el que se desenvuelve. En ningún caso la educación tiene nada que ver. Y creo que mi compañero Pablo está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Bueno, en parte sí, con ciertas diferencias, pero sí, creo que la sociedad y un poquito los videojuegos y todas estas cosas son los que están llevando a que los niños se nos desmadren, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que echarle la culpa a la sociedad es la postura más cómoda, ¿no? O sea, decir que la culpa no la tiene el menor, que la tiene la sociedad, que los problemas, cuando un menor decide coger un arma y matar a otra persona, a un ser vivo, pues los tiene la sociedad, la familia o son los padres, ¿no? Eso es una postura muy fácil de decir. Ya, pero es que un niño no nace con la idea de matar. Bueno, yo creo que sí que pueden nacer con ciertos problemas. Yo creo que alguien que mata es un enfermo mental. O sea, yo creo que tiene que tener un problema, una especie de, no sé, un problema psicológico. No tiene por qué ser necesariamente un problema de educación o de problema social. O sea, puede matar, pues, por otras circunstancias, ¿no? O sea, pero bueno, si es un problema mental, es un problema mental. Digamos, no tiene, como quien dice, no tiene arreglo, ¿no? No. Desde luego, el hecho de que un niño tenga ese tipo de patología psicológica y que, digamos, lleve a cabo la iniciativa de cometer un asesinato, estaríamos hablando ante un claro caso de un problema psicológico y, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Yago, no se puede extrapolar a un problema social en general, porque no lo es solo. Pero no hablamos solamente del problema social, hablamos también del ambiente familiar, del ambiente de las amistades que hace. Eso conlleva a que un niño sea de una manera o de otra. Efectivamente. Un niño no nace malo ni bueno, un niño nace y se va, su personalidad y sus ideas se van configurando a lo largo de su vida. Efectivamente, las circunstancias externas influyen dentro de lo que es el comportamiento de esa pequeña persona, pero esa pequeña persona, si no tiene una patología psicológica grave, no lleva a cabo un asesinato, está claro. Es que, de hecho, los asesinatos por parte de menores son una pequeña parte de la cantidad de delitos que se producen. Efectivamente, una proporción muy pequeña. A lo que voy, evidentemente la sociedad influye y por supuesto que influye la educación. No hay colegios de primera, hay colegios de segunda y hay colegios en los que se establece una clase en la que estamos hablando de alumnos que son guetos y en este caso pues tienen unas circunstancias bastante difíciles y evidentemente pues son, digamos, un poquito más propiciosas a que pudieran cometer delitos o no. Pero bueno, en este caso estamos hablando de la ley del menor, que engloba no solo asesinatos, sino numerosos delitos, y estamos hablando de unas condiciones en las que los niños están viviendo verdaderas barrabasadas dentro de esos centros de atención a menores que supuestamente son para digamos, dirigir a ese menor y al final no lo hacen. Pero bueno, la educación no solo se da en los centros, en los colegios. La educación, gran parte de ellas es lo que dan los padres, ¿no? Y el entorno familiar. A ver, pero... Sí, continúa. También es cierto que, no sé, las patologías, quiero decir, es el principio sobre el que debemos regirnos, ¿no? Para juzgar a los menores, ¿no? Ya que, claro, es que si la ley quizás sea tan laxa en estos casos como, por ejemplo, el de Marta del Castillo, si es por eso, quizás sea precisamente por la consideración de que los menores son, en cierto modo, gente que no tiene razón, gente que no tiene uso de razón y que, por tanto, no tiene que considerárselo como una persona mal, o sea, que no está bien mentalmente. Pero yo quiero recalcar que la ley del menor no solamente ampara a asesinos menores de edad. La ley del menor también ampara a niños que roban, a niños que cometen
agresiones y eso no es un niño enfermo. Exacto, exacto. Estamos abarcando todo el tema de la ley del menor y abordando otro aspecto, ¿no?, a tratar sería la reinserción. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, por ejemplo, podemos encontrar en datos de la Comunidad de Madrid que, según afirman, el índice de reinserción de sus centros está en torno al 90%. Una tasa, desde luego, muy aceptable y muy correcta, ¿no? Si 9 de cada 10 niños salen, como quien dice, reeducados, estamos ante una tasa muy, muy buena, ¿no? Bueno, A ver, yo creo que lo importante a la hora de reinsertarlo y a la hora de meterlo en un centro es que el niño, cuando lo metan, no lo saquen de su vida normal. Es decir, el niño tiene que tener un entorno estable, un entorno donde poder educarse y no se debe dar una rotura de ese espacio, ¿no? Y yo creo que en casos en los que los niños cometen delitos graves, se ven demasiado acosados pues, por los medios de comunicación, por las cámaras, la prensa, y eso genera una ruptura que luego, una vez que salen del centro de menores, les queda una etiqueta, o sea, les queda como la pegatina de que son lo que son, y así es muy difícil volver a reinsertarse con los medios de comunicación siempre encima. según el último informe elaborado por Amnistía Internacional, en este caso estamos hablando de un informe que se llama Si vuelvo me mato. Bueno, los datos recogidos en ese informe verdaderamente son espeluznantes. Estaríamos hablando de no solo un porcentaje de suicidio espeluznante dentro de lo que son los centros de menores. De hecho, por ejemplo, la Fundación Obelén en Madrid de Paracuellos tiene 3 casos, Castellón y Guadalajara. Uno de los más conflictivos, al parecer, es el de Chavea en Pontevedra. Y bueno, pues en este caso se incluyen los nombres de los centros de menores con los que más suicidios. A ver, yo creo que esos son casos mínimos, de todos modos. No sé, ¿Y de es qué que índices estaríamos hablando? Amnistía ha elaborado este informe con la intención de denunciar las violaciones y los suicidios dentro de los centros de menores. Entonces, no sé hasta qué punto es efectiva esa reinserción cuando tenemos un informe a la Unión Económica Europea hecho por Amnistía Internacional que está denunciando esto. O sea, que no hablemos de inserción porque estamos hablando de que hay niños que mueren dentro y que además sufren ciertos abusos, como pudieran ser contenciones y ataduras durante su estancia, fármacos como castigo, indefensos totalmente. O sea, entonces, bueno. Pero ¿cuántos son estos índices? Porque casos aislados los hay en todas partes. No estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de produzca un número uno en de Madrid, casos, uno en- un número de casos tal que por lleve todos. a Amnistía Internacional a realizar un informe. Que luego además estén dando los nombres y apellidos de cada uno de los centros, perfecto. Pero estamos hablando de que, bueno, o sea, si a una madre por darle una bofetada a su hijo le condenan a meses de cárcel, ¿cuál debería de ser la pena para un Estado que permite la tortura psicológica a menores porque son conflictivos o difíciles? Pero es que eso no está permitido. Esos son casos aislados de ciertas personas. De casos aislados nada, que- porque estamos que, hablando por de un supuesto, informe que tendrán que elaborado. tener su castigo. Estamos Pablo, hablando de un por informe favor, Marta. elaborado Pablo, por continúa. Amnistía Internacional. Pero eso, vale, ha elaborado un informe, eso ya lo tenemos consciente, pero no has hablado ni de tasas ni de números. Has dicho que hay un informe, pero realmente no nos cuentas la realidad social que cuenta un poco este informe, de que habla de que se han dado aisladamente torturas, se han dado aisladamente abusos, Estamos pero hablando... como puede haberlos con los sacerdotes o como lo puede haber con otras cosas, que existen casos aislados, pero que en absoluto están generalizados a todo ni a todo el Estado ni a las comunidades. Es que además la ley del menor propia, la ley que... Los datos que me estás enseñando, o sea, no... ¿Qué pueden ser 15...? No, estamos hablando del 55% de los centros terapéuticos Pero- para menores con problemas de conducta en todos toda modos, España. la ley del menor, yo voy dándole la razón a mi compañero Pablo, la ley del menor ya recoge que los centros de menores pues tienen que tener un ambiente familiar, tiene que ser como una segunda casa para el niño, o sea, que luego claro, que haya puntualmente un centro de menor que... Yo quiero puntualizar que los centros de menores tienen como objetivo reeducar a esos niños, pero no niego que tengan que tener un ambiente bueno, pero no hay que olvidar que esos niños han cometido antes un acto y no se les trata como a presos mayores de edad porque lógicamente Es ilegal. son más vulnerables y es ilegal,
Pero bueno, tampoco tiene que ser un camino de rosas su estancia allí. Me Una refiero cuestión. no hasta llegar al punto de que haya niños que se suiciden. Yo creo que tiene... Sacando, perdona, ya que sacáis el tema del ambiente, de la reinserción, quería haceros la pregunta de, no sé si habéis vivido alguna vez la experiencia, pero ¿cómo son realmente los centros de menores? Pues la verdad es que los hay de muchos tipos. Hay los terapéuticos, que son de los que hablaba nuestra compañera Marta, que son los que tratan personas con problemas de adicciones, problemas psicológicos, entonces son centros más complicados. Luego hay los centros de día, los centros de internamiento de semilibertad, de libertad completa. Pues realmente hay muchos tipos. No se podría clasificar solo en un tipo. Bueno, yo si atara a mi hija en una silla con cinta de embalar y le diera medicación sin decirle para qué, si la mantuviera varios días aislada en una habitación, si además me negara a informar a nadie de lo que ocurre a mi hija, si el fiscal o la autoridad judicial me la quitara además, y si esto lo hace el Estado con los centros terapéuticos, como ha documentado, pues no pasaría absolutamente nada. Mejor lo hago yo y denuncio al director de Amnistía Internacional yo en persona. A ver. Esteban Beltrán se llama. Pero vamos a ver. Sí, continuad. En todos los centros, claro, es que hay veces que en todos los centros puede ocurrir que al monitor que está allí se le vaya la mano. Pero bueno, de todos modos, Estamos yo creo... hablando- A ver, es que yo creo que el problema más que... Vosotros habláis de algo puntual, pero estamos hablando de un informe elaborado por 150 Ya, pero entrevistas yo creo que más- reales. Estamos hablando de testimonios reales de 150 chiquillos repartidos alrededor de todo el territorio peninsular. Diferentes centros de acogida de menores, diferentes centros de menores, Ya, en los cuales pero- se está realizando este informe. No estamos hablando... Vamos a ver, estamos hablando de 150 niños en proporción con todos los centros de menores. Yo creo que es un porcentaje muy alto. Estamos Ya. hablando del 55% de los menores Sí. que están ahí. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si verdaderamente tiene un sentido de reinsertar o tiene el sentido de torturar. No, a ver, yo creo que... A ver, más que el problema de los monitores que los puedan maltratar o no maltratar, el problema... yo creo que el problema más bien son nosotros chicos. O sea, el ambiente en el que pueden estar a lo mejor chicos que a lo mejor padecen abusos por parte de otros menores, no tanto por parte de monitores. Porque al monitor, vale, se le puede ir un Vamos día a la ver, mano... la medicación se se la administra el monitor. Bueno, yo no estoy si, en un si centro alguien de ata a menores. alguien, es el Estamos- tutelar. Estamos hablando de los tutores, no estamos hablando de los compañeros. Nadie le da Pero ahí también medicación al ahí entra también compañero. la labor del Por tutor. favor, respeten sus turnos. Me alegra, Yago, que saques el tema de que igual la culpa es de otros jóvenes. ¿Consideráis que al pasar de la mayoría de edad deberían ir a la cárcel? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque ya que se les ha tratado como jóvenes, lo que peor que podemos hacerles es meterlos en un centro penitenciario en el que nos encontremos criminales de toda la vida, terroristas. Deberían seguir en el ambiente juvenil y familiar en el que se pueden criar en un centro de menores. Porque debemos recalcar que a los menores, se les intenta reeducar, no condenar ni ejercer una venganza sobre ellos. Es que hay ciertos informes que no hablan de ello, insisto. O sea, no estamos hablando de reeducar, estamos hablando de que en esos centros se comete tortura. Pero yo creo que los centros a los que te estás refiriendo tú, Marta, son centros, los centros terapéuticos, son los centros que tratan a niños, o sea, a menores, pues con No sé, problemas mira, psíquicos cualquier o medida alcohólicas. sobre la medicación forzada, sobre es que sometimiento, en un además, y a centro contención psiquiátrico- física, en un centro es psiquiátrico- tortura. Independientemente, Sí, no te lo discuto, igualmente pero- en un psiquiátrico, si se cometen No te lo ese discuto, tipo de pero estamos actuaciones, hablando- estamos hablando de una Sí, pero un ilegalidad. psiquiátrico Estamos se atan hablando a de los niños enfermos. que Y no aquí están también. en sus condiciones. Claro, pero son gente con problemas, entonces muchas veces las medidas no pueden ser las mismas que una persona normal. O sea, Bueno, un centro psiquiátrico, bien, pero cuando le da un ataque a una persona, se le ata, se le Están medica. totalmente indefensos y además son vulnerables. O sea, estamos hablando de una medicación forzada. Ni supervisión judicial ni fiscal y menos autorización judicial para llevar a cabo este tipo de... A ver, de todos modos, el tema de que después, cuando sean mayores de edad y vayan a ir a la cárcel, o sea, vamos a ver, un chico comete un crimen en unas circunstancias psicológicas determinadas, tiene una madurez determinada, pasa a los 18
Y no vas a estar, porque claro, es que hay penas que son, imagínate, de 5 años. Si meten a un chaval de 17 años en la cárcel, está hasta los 20 y tantos en la cárcel, con chavales de 16, 15, 14, cuando tienen una madurez superior. Al de 17 no lo meten en la cárcel. Bueno, en el centro de menores, perdón, gracias por rectificarme. De todos modos, pues eso no... No creo que De la todos modos, experiencia... no, de todos modos, luego claro, lo mejor es que una persona, un individuo ya con esa madurez, no esté con gente tan inferior en su condición mental y lo meten en su Pero es que es en la eso, cárcel el con quien tiene que objetivo es estar. reeducar. Entonces, esa reeducación solo se puede hacer en un centro de menores. Puesto También que en una prisión se prisión reeduca, ¿eh? haría una educación para el crimen, que es lo que se pretende evitar. Entonces, pese a que muchas veces las edades pueda parecer haber una distancia, tampoco los jóvenes de 14 años duermen en la misma habitación que los de 21. Entonces, pues se pretende modificar un poco la mentalidad de esta persona para que no delinca en un futuro. Es que aquí estáis hablando de que hay que reeducarlo, pero en la prisión también se reeduca. O sea, es un centro de reeducación para mayores, pero es un centro de reeducación. La gente que entra en la cárcel es para rehabilitarse, no para ser No, es castigada. para ser es para castigada. castigarla. No, el principio de la justicia en España es Una para... persona que delinque con 50 años, pues O sea, no sé, no... Siempre hay un motivo. Se trata de sí, que sí, cumpla de una reinserción. condena, Otra se trata de que cumpla una Otra condena pregunta. para que posteriormente Marta. haya una reinserción. Marta, otra pregunta, Pero no por estamos favor. hablando del mismo tema que de los niños. Por favor, otra pregunta. ¿Consideráis que la ley sobreprotege a los menores y la sociedad? En absoluto. No, yo creo que la verdad es que tampoco. La sociedad puede a veces tener malas influencias y en cambio la ley trata de cuidarlos en cierto sentido, en el sentido que se merecen. En absoluto. Esta ley no solo, ya con lo que comentaba anteriormente, o sea, tortura, sino que luego les devuelve a la cárcel. En la cárcel tampoco tienen ningún otro tipo de reinserción, no hay ninguna informe que digamos, corrobore que esa persona de la cárcel sale impoluta, sin ganas de volver a delinquir y, por supuesto, si hay alguna patología psicológica que lleve a cabo ese delito a ese individuo cuando era menor, cuando esté en la cárcel tampoco se le va a corregir si no es tratado de la debida manera. Entonces considero que es por ambas partes, tanto al principio dentro de lo que es la condena en el centro del menor como la condena en la cárcel, creo que es totalmente inefectiva y sin sentido. ¿Algo más que alegar? No, por mi parte. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Bien, ¿deberían los jóvenes de 17 años cumplir penas similares a los que acaban de cumplir recientemente los 18? Pues yo creo que no, puesto que el corte hay que ponerlo en algún lugar y muchas veces parece injusto que una persona de 17 años y medio cumpla una pena diferente, pero es que en algún momento hay que establecer un corte, ¿no? Yo creo que sí, que hay que establecer el corte, pero de todos modos sí que es cierto que, claro, no deja de ser vale, es necesario, pero no deja de ser injusto. O sea, que un chico que cumple los 18 el 13 de octubre comete el crimen el día 11 y entra en un centro de menores, y otro, pues, bueno, comete más tarde o antes y entra en la cárcel. O sea, es un poco, sí que es un poco injusto. Entonces, yo creo que a lo mejor no se basa tanto en ser tan radical, no decir, venga, pues, al centro de menores o a la cárcel. Quizá lo mejor fuera que ahora, pues, en las cárceles, ya que van divididas por módulos, algo que en el centro de menores no ocurre, pues en alguna cárcel, que una ley, ¿no?, que preveyera la creación de un módulo especial, ¿no?, para gente así joven o gente que va a entrar, para dar un poco de transición y luego, pues, con el paso de los años ir metiéndolo ya con los procesos comunes, ¿no?, de delito común. Ya, pero igual que tampoco existe una modalidad especial para los menores de 17 o sea, entre esas personas que van a cumplir los 18 y están todavía en el límite de los 17, por ejemplo, para votar, tú si tienes 17 no votas, si tienes 18 sí que votas. No hay un término intermedio en el que tú puedas semivotar. Pues esto es lo mismo. Bueno, pero Si no tienes puedes 17, comparar un voto con un No, pero crimen. es que o es sea, el límite. Una pena, Es el Con límite con que una pena de establece la ley. cárcel o de reinserción, Bueno, no se puede el comparar. voto Pero es que es ese la es el límite decisión que de está cómo va a ahí. ir el país. Uno a uno, por favor. Perdona, Paloma. No, expon. No, que el voto en el fondo es una decisión importante, no es algo trivial, o sea, estamos decidiendo el futuro del país. Por lo tanto, si somos mayores para decidir el futuro del país, somos mayores para saber si hemos matado o no. Luego, de todos modos,
no hay ninguna manera de medir la madurez de una persona. Por lo tanto, si se pudiera medir la madurez de una persona como quien cuenta los dedos que tienes en las manos, pues podríamos establecer un régimen más gradual o más una diferencia, que el de 17 años, si es muy maduro, cumpliera una pena, y si el 18 es inmaduro, cumpliera otra. Pero como no se puede establecer esto, hay que poner unas edades. Y las edades que se dan son estas. No podrías comparar el voto, porque vamos a ver, el voto ya partiendo de la base de que es algo voluntario, es decir, es un derecho que yo ejerzo si quiero. En la cárcel no es que es por el bien social. Es un deber. Bueno, he puesto el ejemplo del voto por poner un ejemplo de dónde está el límite que establece la ley. La alternativa en estos casos sería analizar el tema, o sea, no basarse tanto en la edad, sería analizar el tema y analizar el nivel de madurez que tiene esa persona. Me alegra, Paloma, que saques este tema, porque la siguiente pregunta es, ¿debería ser la ley gradual en relación a la edad? Bueno, en parte ya lo es, ¿no? Tenemos diferentes penas o diferente manera de ver la ley a los jóvenes de menos de 14 años, de entre los 14 y 16 y los 16 y los 18 y a partir de 18, ¿no? O sea que podríamos decir que ya la ley es gradual y ya considera las diferentes edades con las que se puede delinquir. El problema es que hay que dotarlo de efectividad, algo que no... Efectivamente, es lo que comentaba Yago anteriormente. Si en las cárceles se integrara un plan en el cual ese sesgo de edad que queda comprendido entre los 18 y los 19, digamos que a la continuación del cumplimiento de su pena llegaran a la cárcel y estuvieran, digamos, habituados y adaptados en otro tipo de módulo, que es lo que sucede. Pero es que en la cárcel lo que van a aprender es a delinquir. La inserción. Se van a volver yonkis. Pablo, respeta el turno de Marta, por favor. La inserción en este caso estaría, digamos, un poquito mucho más proyectada a que verdaderamente hubiera una inserción. En este caso no estamos hablando de una real inserción, estamos hablando del cumplimiento de condena, tanto en un centro de menores como en la cárcel. Y no se prepara gradualmente ni en el centro de menores ni en la cárcel para que todo vaya, pues eso, enfocado a esa inserción. Paloma. Yo creo que en la práctica igual no tenemos tantos datos, pero el objetivo real sí que es ese. En los centros de menores hay actividades, hay talleres, hay un montón de actividades que se destinan a... Bueno, pero yo además pienso que en las cárceles tenemos pues ciertas actividades que van a reinsertar al individuo y... Bueno, pero la verdad es que también en las cárceles... Es que, a ver, ponéis el centro de menores como que se hacen actividades y en la cárcel no se hace ninguna actividad. O sea, parece que en el centro de menores, pues sí, vale, se realizan actividades, pero en la cárcel está así para ser castigado, como cuanto más de castigado para no salir a la calle. Pero ten en cuenta que la mentalidad de un menor no es la misma mentalidad, que no es igual de maleable que la mentalidad no es de igual, una persona pero se mayor. puede hacer. O sea, es que tú si llegas Entonces, a una cárcel... las actividades están ahí y sí, obviamente hay actividades en los dos bandos, pero no es el mismo, o sea, la orientación no es la misma. Si un menor delinque es porque a lo mejor tiene unos conceptos en su cabeza que no son los adecuados. Entonces se intenta reeducar ese... A ver, evidentemente se intenta reeducar, pero en este caso, esas actividades de las que estáis hablando, en realidad, estamos hablando de que, bueno, se tratan psicológicamente bajo una medicación forzada. O sea, es que estáis hablando como que el centro de menores, se vas allí, es el campamento, haces actividades... No, pero tampoco es el infierno. Tienes internet... No, ahí estás privado de tu libertad y la única actividad que se contempla es la psicológica enfocada a la reinserción. Tanto en el centro de menores como en las cárceles. Y como mucho actividades en una cárcel, tienes la posibilidad de ir a la biblioteca y sacarte una carrera por la UNED. No hay más actividades. Estamos hablando de que ni las cárceles ni los centros de menores sirven para reinsertar. Hombre, sí, suponemos que los centros de menores sirven, ambos sirven para reinsertar. Lo que pasa es que los centros de menores además deberían de valer para reeducar. O sea, supuestamente si tenemos unas cárceles para que la gente se vuelva a meter en la sociedad, porque si no, los metemos en un agujero a todos en una patada. Pero es que esa no es la realidad, eso está muy bonito decirlo, pero es que estamos hablando de unas cifras espeluznantes que no sirve para nada y luego directamente les metéis. En la Comunidad de Madrid decía que el 90% de los menores que allí se educan salen reinsertados en la sociedad.
Bueno, eso al que no Eso le es un toca, éxito por eso parte al de que las no le instituciones. toca, Se nos acaba el tiempo, penitenciarias. hay que de la misma pasar, manera, agilizar de la un poco el misma debate. manera tenemos. Marta, por favor, hay que... Bien. La siguiente pregunta ¿es un joven de 17 años consciente de sus actos? Marta, ya que te veía tan lanzada. Pues evidentemente sí, evidentemente sí. Si un joven de 16 años tiene la posibilidad de tener un trabajo, digamos está establecida como 16 años la edad laboral establecida, evidentemente un individuo con 17 años sabe si va a matar a alguien, si no ha matado a alguien, a no ser que tenga o sea, que no, si no, es decir, si tiene una patología, evidentemente estamos hablando de un enfermo. Da igual que Entonces- tenga 17 que 16. Pero si estamos hablando de un individuo, si tiene edad para trabajar, tiene edad para saber si ha cometido un delito o no. Y en la India trabajan con 8 años. ¿Eso quiere decir que en la India saben si van a matar con 8 años? Pero bueno, vamos a ver, Pablo, estamos hablando de que... Estamos hablando de trabajo. bueno, yo creo bueno, que todo el mundo sí lo pueden saber, estamos ¿eh? hablando de un país en por favor, desarrollo, la sobre India, todo no nos puedes Marta, comparar. no nos desviemos del tema, Pablo. No estamos hablando de explotación infantil, estamos hablando de la ley de menor. ¿Vale? A ver, yo creo que hay menores de 17 años conscientes, igual que hay jóvenes de 21 que no lo son. O sea, eso realmente no es un baremo objetivo, la edad, para establecer una madurez psicológica. Pero como no tenemos otros instrumentos para medir la capacidad psicológica y de comprensión de los jóvenes ni de los adultos, tenemos que establecer el baremo en una edad, en una fecha, según el día de su nacimiento. Entonces, por eso también hay grados. El de 17 años tampoco es igual de consciente que el de 16, o que el de 15, o el de 14, o el de 8. Por lo tanto, la ley los trata de manera diferente a medida que van creciendo en edad. Yo creo que sí que son conscientes y me parece que nuestros compañeros Marta y Yago nos están dando la razón cuando en la primera pregunta les preguntamos por qué un joven delinque. No es que esté enfermo, es que es consciente de lo que está haciendo y es consciente... No es lo porque mismo. su Estamos situación- hablando de los 17 años, no estamos hablando de los 11 años, ni estamos hablando de los 6. Y hay asesinatos que se cometen a esa edad y entran dentro de, digamos, de lo que son las leyes que van programadas para esa edad, que son los centros de menores, ¿de acuerdo? No estamos hablando solo de delitos de 17, 16 Es que años. con Estamos 8 años hablando... no vas al centro de menores. Pero sí, por supuesto que vas a un centro de menores porque los niños tienen una potestad legal y tienen una responsabilidad legal. De hecho, se incluye esa edad No, dentro pero por de la debajo de ley. los Para 14 empezar, años esos son no los son 14. imputables. De acuerdo, ante un asesinato, porque pudiera ser fortuito, porque puede ser un accidente, Un puede ser asesinato, X. un hurto, lo que sea. De acuerdo, pero no estamos comparando la franja de edad de 17 años, estamos hablando de los 14 y evidentemente no es lo mismo, incluso legalmente no está igual contemplado. Una persona de 14 años no puede trabajar, mientras que uno de 17 sí. Entonces, Bueno, pues al pues igual si que se ha el de establecido 17 así, es... si se ha establecido así la edad, evidentemente, por supuesto que sabe si... Perdón, quiero apuntar que en la pregunta se formula... O sea, la pregunta era si un joven de 17 años, no de 14, ni de 8, ni de 12. Ya, pero es que de no 17. sirva ese De todos ejemplo modos- para decir que estamos dando la razón. En ese caso, sí. A ver, no, claro de que todos damos modos, la tienes razón. razón. Tienes la palabra. de todos modos, se habló en la primera pregunta, en primer lugar. Se habló de que los lleva a asesinar o cometer, si refiramos a crímenes gordos, no a crímenes como hurtos o agresiones. Yo me estaba refiriendo a algo gordo. Ahí sí que puede ser una enfermedad mental, porque yo creo que cualquier persona que mate tiene que tener un problema mental, generalmente. O una Bueno, enajenación no todos. momentánea o no, pero es una enajenación momentánea o persistente, pero es A una ver, enajenación. O igual es lo que lleva viendo toda la vida y... No, Bueno, pues es un tipo de- no es es lo un mismo tipo. un adulto que pueda De todos llevarle a modos, cabo son- un crimen pasional a un niño que no tiene oportunidad. De todos modos, la madurez la Pero con establece. 17 no eres un niño ya. Ya, por favor, respetad el turno. La madurez de una persona la establece en primer lugar la sociedad. O sea, ahora mismo un chico con 17 años puede trabajar, es maduro, ¿vale? Puede... Pero es que sigue siendo un crío con 17 años. Bueno, un crío depende para qué cosas. Un crío, ya no sé para cuándo puede ser un crío, un chaval de 17 años. Y hace 14 años un chaval Trabajar puede. ya no era un crío. Hace 30, 40 años un chaval con 13 años era un hombre. Entonces, eso establece en cierto modo la sociedad. Entonces, lo de que es responsable o no es algo muy discutible. Bien, se nos va acabando el tiempo, ¿no? Tenemos aquí la última pregunta, que sería, ¿deberían los padres cumplir parte de la pena respondiendo por los actos de sus hijos? ¿Quién empieza? Pablo, te veo. Pues yo mismo, pues yo creo que, bueno, de hecho en el caso de los de 14 ya es posible esto, ya son sentencias que son válidas por los jueces, se pueden hacer y yo creo que en cierta medida sí.
Pero bueno, hay que ser también conscientes de que el que comete el delito es el niño. Es que es una postura totalmente incongruente. O sea, el delito está cometido por un individuo que es menor de edad, sus padres no tienen más que la responsabilidad, pero eso no significa que tengan ellos la responsabilidad del delito cometido como para pagar ninguna pena. ¿Qué hace un Bueno, a niño? veces los padres cumplen la propia pena de que le quiten la custodia de su hijo. Y yo creo que no hay peor pena que esa. No cumples una pena física, Pues o sea, de ir a la evidentemente, cárcel o algo, efectivamente, estamos pero cuando tú hablando eres de lo mismo responsable en de tu este hijo, caso. cumples la pena de que te pueda ya quitar la cumplan custodia. una pena como para que encima tengan que cumplir el resto de la pena del individuo, considero. De todos modos, la custodia de un hijo tiene que quitarse en casos muy extremos. Y yo creo que la custodia del hijo se quita no cuando el hijo cometa un crimen, sino cuando el hijo no esté en condiciones, en plan, no viva en unas condiciones decentes en su hogar. Y sí que se puede quitar la custodia. Ahora, en caso de que el chaval robe, es más para castigo del niño que para castigo de los padres. O sea, Pero, que se lo ¿y metan qué hacían los enfrente. padres mientras el niño robaba? Bueno, a ver, a mí con 17 años mi madre no tiene por qué andar vigilándote todo lo que haces. O ni con quizás sí, 16. eres un menor y Eres un ellos son menor, tus pero tutores ya tienes que- legales. A lo A lo mejor por los tanto, padres tienen están una trabajando a responsabilidad sobre jornada ti. completa ambos Tienes para que llegar a un poderle dar punto de de que comer. no es lo mismo criar a un niño de 16 que un niño de 3, de 4, de 8. O sea, hay diferentes edades. A los chavales se quedan dándoles libertad poco a poco y va a llegar un punto en que tú no vas Sí, a poder pero vigilarlos siempre. libertad responsable y controlada. No puedes dejar a un niño Pues para eso en un centro de drogodependencia a su suerte con 16 años. Hay que controlarlos, hay que saber a dónde van, con quién se mueven, puesto que tienes una responsabilidad. Bien, Y- pero tú y- no y puedes tiene que estar comportarse dentro. de acuerdo a las Tú no normas puedes de la estar sociedad. dentro de la mente de ese individuo, por mucho que sepas que se va al instituto, que sale al instituto, no puedes estar dentro de la mente de ese individuo ni saber exactamente en qué momento va a Pero si cometer lo ese educaras crimen. desde joven como tiene que ser, no, estas cosas no pasarían. Volvemos a insistir, más de la mayoría de los casos son patologías psicológicas. Vale, de acuerdo. Antes de nada, agradeceros por estar esta mañana aquí en el estudio. Es un placer Muchas contar gracias. con unos profesionales como vosotros. Gracias, Elena. Y ahora, bueno, queda el debate entre vosotros, oyentes, en la calle. Y nada, podéis mandarnos un tuit a @debate de Tulio. Y esto es todo.